Sí, grabar. Ok, bueno, pues entonces vamos a continuar con el tema de acciones de grupos y ahora vamos a empezar la sección 3.1.2 de órbitas estabilizadores. Les recuerdo nada más brevemente lo que hicimos la clase pasada. Vimos la sección 3.1.1 y pues básicamente revisamos la primera definición de acción, que es es una función puntito que toma un elemento de un grupo y un elemento de cualquier conjunto y asigna un elemento del conjunto y cumple estas dos propiedades. La primera es que la identidad no hace nada a ningún elemento del conjunto y la segunda es esta especie de asociatividad o esta especie de compatibilidad entre la función puntito y la multiplicación en el grupo. Y después vimos ejemplos, un bonche de ejemplos, la acción regular izquierda, que es la multiplicación izquierda, acción regular derecha, que es la multiplicación por la derecha, pero con el inverso, la acción por conjugación también, la acción natural del grupo simétrico en el conjunto de elementos de 1 hasta n, la acción de un grupo en sus clases laterales, la acción de un grupo también por conjugación en sus subgrupos, luego finalmente la acción de traslación, que es la acción de un grupo en este conjunto de funciones, que son funciones cuyo dominio es el grupo y codominio es un conjunto A, y actúa básicamente de esta forma, todo multiplicándose por el inverso en el input. Y después revisamos la segunda definición de acción, que es básicamente un homomorfismo que va del grupo al grupo simétrico del conjunto. Y demostramos que estas dos definiciones son equivalentes, tanto la definición de acción como puntito, como la definición de acción como homomorfismo. Entonces, bueno, esta demostración estuvo un poco larga, pero esto nos permitió definir lo que es el kernel de una acción, que básicamente es el conjunto de elementos del grupo que no mueven a los puntos del conjunto, que no le hacen nada a decir que pasa esto de aquí. Son los elementos del grupo tal que g puntito x es igual a x para toda x en x. Y definimos lo que es una acción fiel, si su kernel es trivial. Vimos esta observación por el primer teorema de isomorfía, que si tenemos una acción fiel, entonces el grupo va a ser isomorfo a un subgrupo del grupo simétrico del conjunto X. Y vimos ejemplos de kernel para, los ejemplos particulares que habíamos visto. Y finalmente terminamos con el teorema de Cayley, que dice básicamente que todo grupo puede verse como grupo de permutaciones de algún conjunto. Que en general la demostración, el conjunto que usamos fue el mismo G. Sí, es decir, pero pues es diferente sim G, porque sim G pues son todas las permutaciones de G, ¿no? Para empezar, la diferencia entre G y sim G, pues es que si el tamaño de G es n, el tamaño de sim G es n factorial. Entonces es algo mucho más grande, ¿no? Es un grupo mucho más grande en general. Pero bueno, el asunto es que G es un subgrupo de sim G. Usando la acción fiel, que es la acción regular de G en G, regular a la izquierda. Ok, entonces vamos a ver la siguiente sección el día de hoy, que pues es relativamente corta, así que a lo mejor va a ser un poco corta esta clase, pero bueno, para que ya puedan ir resolviendo cosas específicas de la tarea, la mayoría de los ejemplos. La mayoría de los ejercicios de la tarea ya con esto pues casi los pueden resolver. Profe, Sí. tengo una duda. En lo de Cayley, ¿por qué se demostró con lo de la acción regular izquierda? ¿Por qué específicamente con esa se demostró? Pues bueno, o sea, se puede hacer con la que quieras, básicamente. La acción regular izquierda es como la más fácil. O sea, básicamente para Cayley, mira, lo que dice es que G va a ser es isomorfo a un subgrupo del grupo simétrico de X, ¿no? Que existe un X. Entonces tú me puedes decir cuál X, el que tú quieras, ¿no? Entonces, esto que dice aquí Cayley es equivalente usando la observación a encontrar una acción fiel. Porque esta observación nos dice, si G actúa fielmente en un conjunto, entonces la conclusión de esta observación es esto de aquí. Entonces G es isomorfo a su imagen bajo ρ, y esto ρ es un subgrupo del grupo simétrico de X. Entonces, dependiendo del grupo, pues tú a lo mejor puedes encontrar diferentes acciones fieles. Pero para esta demostración,
es como la más fácil que siempre va a funcionar. Es decir, podría haber más, ¿no? Podría haber otras acciones fieles y también nos van a ayudar, nos darían otra demostración alternativa, pero para esta demostración, esa es como la acción fiel más sencilla. Porque mira, si nos regresamos aquí a los ejemplos, por ejemplo, el ejemplo 1, esta es la acción regular izquierda, ¿no? Y aquí vimos que es fiel, efectivamente, que su kernel es trivial. La acción de conjugación no la podemos usar en general porque el kernel de la acción de conjugación es el centro de G, el cual no siempre es trivial, ¿no? Entonces podría ser fiel o podría no ser fiel, dependiendo de quién sea el centro. Luego la acción en clases laterales, pues tampoco va a ser fiel normalmente, ¿no? Porque el kernel, pues es esta intersección. Entonces, entonces sí, o sea, el asunto es, hay que encontrar una acción fiel. ¿Cuál es la acción fiel más fácil? Pues la acción regular izquierda. Y por eso se usó esa, ¿no? Les digo, podría haber otras demostraciones alternativas que usaran alguna otra acción, pero pues esta es la más sencilla. Por eso es la que se usa aquí. ¿Sí? Sí, Entonces, está bien. ¿alguna otra pregunta de lo que vimos antes? ¿Algún otro comentario? Pues bueno, vamos a seguir entonces con órbitas de estabilizadores. Entonces, pues bueno, la definición de órbita es la siguiente. Tenemos un grupo G que actúa en un conjunto X. Entonces piensen en el puntito, ¿no? O sea, si de repente queremos cambiar la notación del homomorfismo ρ, pues lo podemos hacer, ¿no? Pero normalmente, siempre que pensemos en una acción, vamos a pensar en el puntito. Entonces dice, la órbita de una X en X, de un elemento X en X, es el siguiente conjunto. Lo vamos a anotar así, orb X, y por definición es el conjunto que resulta al aplicarle todos los posibles Gs a esa X. ¿Sí? Entonces es el conjunto de todos los G puntito X, tal que G pertenezca a G. Aquí si se fijan en esto que está aquí resaltado, la X está fija ya, ¿no? Porque es la órbita de un punto en particular, de un punto X en particular. Entonces la X está fija y lo que va variando son las Gs. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí una proposición sobre las órbitas y pues nos dice dos cosas interesantes. La primera es que dos órbitas son iguales si solo si el elemento que define a una pertenece a la otra órbita, ¿no? Entonces la órbita de X va a ser igual a la órbita de Y si solo si Y pertenece a X. O X pertenece a la órbita de Y, viceversa, ¿no? Porque aquí por simetría podemos intercambiar el papel de X y Y si queremos, ¿no? Entonces, es la primera, que para revisar si dos órbitas son iguales, basta con que veamos que el representante de una pertenece a la otra. Entonces, son como clases de equivalencia. Y de hecho, después, en uno de los ejercicios de la tarea, se les pide que demuestren que efectivamente estas órbitas son clases de equivalencia, de una relación de equivalencia que yo les digo. Pero bueno, eso es nomás para tener en mente. Y la segunda es que el conjunto de órbitas forma una partición de X. ¿Sí? Entonces, exactamente igual que las clases de equivalencia. Entonces, pues piensen ya en las órbitas como clases de equivalencia. Nada más que ahorita les digo qué relación de equivalencia. Entonces, bueno, para demostrar esto, supongamos que las dos órbitas son iguales. Entonces, bueno, todo elemento pertenece a su propia órbita, porque siempre la identidad sabemos que no le va a hacer nada. Entonces, Y puede escribirse como E puntito Y esto pertenece a la órbita de Y. Entonces tenemos esto, ¿no? Que Y pertenece a la órbita de Y es igual a la órbita de X, por hipótesis, ¿no? Entonces ya está la primera implicación, ¿no? Si las órbitas son iguales, entonces Y pertenece a la órbita de X. Ahora, la segunda implicación, supongamos que Y pertenece a la órbita de X, es decir, va a existir un G, tal que Y es igual a G puntito X. Eso es por definición de órbita, ¿no? Nada más vean acá arriba. Si Y pertenece a la órbita, pues Y es igual a G puntito X para algún G. Ok, entonces, básicamente lo que vamos a hacer es demostrar esta contención, es decir, que la órbita de Y está contenida en la órbita de X, y para eso tomamos un elemento arbitrario de la órbita de Y. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se ve un elemento arbitrario de la órbita de Y? Pues se ve como un H puntito Y. ¿Sí? Le ponemos otra H porque ya no vamos a usar G. Y pues sustituimos nada más. Entonces, H puntito Y va a ser igual a H puntito G puntito X. Y aquí usamos la propiedad de puntito, la propiedad B de puntito, que esto puede verse como H por G puntito X. Y esto es un elemento de la órbita de X.
Entonces, si se fijan, tomamos un elemento arbitrario de la órbita de Y, que fue este, y demostramos que perteneció a la órbita de X. Entonces, esto demuestra esta contención. Y para demostrar nuestra contención, usamos este hecho. Vemos que Y sea igual a G puntito X implica que X es igual a G inversa puntito Y. Podemos como despejar, como quien dice, ¿no? O sea, el despeje, formalmente, lo que se tiene que hacer es aplicar el puntito con G inversa de ambos lados y usar las propiedades, y van a ver que pueden llegar a esto, ¿no? Pero bueno, espero que más o menos ya estén familiarizados con esto y que sí lo vean claramente, ¿no? Que esto implica esto de acá. Simplemente lo hicimos antes en la sección pasada, si quieren revísenlo, pero es básicamente aplicar el puntito con G inversa de ambos lados aquí. Entonces, básicamente repetimos el mismo argumento de antes, tomamos un elemento arbitrario aquí, sustituimos lo que vale X, que sería en este caso G inversa puntito Y, y demostramos que todo elemento arbitrario de la órbita de X pertenece a la órbita de Y eso demostraría la igualdad. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí está. Esa es la demostración que le quise poner así la demostración sin hacer referencia a clases de equivalencia, pues para que se familiarizaran un poquito más también con propiedades de las acciones y todo esto. Y la segunda propiedad dice que forma una partición, ¿no? El conjunto de órbitas forma una partición. Entonces hay que demostrar dos cosas: que la unión de todas las órbitas es igual al conjunto X y que las órbitas son disjuntas, ¿no? Entonces, pues tenemos que cada X pertenece a su propia órbita. Entonces, si tomamos la unión de todas las órbitas, pues al menos esta X pertenece a su propia órbita. Entonces, todas las X van a pertenecer en la unión, al final de cuentas, ¿no? Entonces, X va a ser igual a la unión. Va a haber a lo mejor órbitas repetidas, porque puede haber órbitas que sean iguales para puntos diferentes, pero pues no importa. Al final de cuentas, lo importante es que la unión sí va a ser todo X. Si hubiera órbita repetida, pues hasta la podemos sacar, pero no hay problema, ¿no? Con la unión. Y ahora vamos a demostrar que son disjuntas. Entonces, supongamos que tenemos dos órbitas distintas. Y si son distintas, demostraremos que son disjuntas. Entonces, bueno, supongamos que, por reducción al absurdo, supongamos que existe alguien en la intersección. ¿Sí? A ese alguien le llamamos Z. Supongamos que Z es un elemento que está en la intersección de la órbita de X y la órbita de Y. Entonces, pues obviamente Z pertenece a la órbita de X, Z pertenece a la órbita de Y, y por el punto anterior, estamos usando este punto aquí, que miren lo que dice. Dice que si Y pertenece a la órbita de X, entonces sus órbitas son iguales. Entonces, eso es lo que estamos usando aquí. Z pertenece a la órbita de X, entonces la órbita de Z debe ser igual a la órbita de X. Z pertenece a la órbita de Y, entonces la órbita de Z debe ser igual a la órbita de Y. Y por transitividad, esto implica que la órbita de X es igual a la órbita de Y, lo cual es una contradicción, ¿no? Porque asumimos al principio que las órbitas eran distintas. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Pues que el problema es cuando supusimos que existe algo en la intersección. Entonces, no existe nada en la intersección, lo que significa que la intersección es vacía. ¿Sí? Entonces, bueno, esto demuestra esta proposición, estas dos propiedades de las órbitas, que pues ya siempre deben tener como muy en mente. Acuérdense que las órbitas son conjuntos que viven en X. ¿Sí? O sea, siempre que tengamos una acción, tenemos al grupo G y al conjunto X, y las órbitas viven en X. ¿Sí? Como dice aquí el segundo punto, las órbitas forman una partición de X. Ok, entonces aquí está esta observación que se complementa con el ejercicio de tarea, que es con el primer ejercicio de la tarea. Alternativamente a la demostración anterior, podemos ver que podemos definir una relación que va a ser una relación de equivalencia. Entonces decimos que X va a estar relacionado con Y si solo si existe un G tal que Y es igual a G puntito X. Entonces en la tarea precisamente tienen que demostrar que esto es una relación de equivalencia y que las clases de equivalencia de esta relación de equivalencia son las órbitas de la acción. Y esto sería una demostración alternativa a lo anterior, ¿no? Porque al ser clases de equivalencia ya, este es un hecho que sabemos que se cumple siempre para clases de equivalencia, que dos clases de equivalencia son iguales si solo si el representante de una está en la otra clase de equivalencia. Y también sabemos que esto pues, se cumple para clases de equivalencia, que forma una partición del conjunto siempre. ¿Ok? Bueno, entonces, siguiente una definición, pues sencilla. Decimos que la acción de un grupo G en un conjunto es transitiva si hay una única órbita. ¿Sí?
Acuérdense que, de nuevo, las órbitas forman una partición, entonces esto nos está diciendo como que hay un solo bloque en la partición, ¿no? Hay una única órbita, entonces una partición trivial, por así decirlo, ¿no? Una partición que consta de una sola parte o de un solo bloque, por así decirlo. Entonces aquí dice, es transitiva si hay una sola, si X es igual a la órbita de una X minúscula para algún o equivalentemente para toda X. Entonces, ¿por qué para algún o equivalentemente para toda? Porque si todo el conjunto X es igual a la órbita de una X minúscula, pues podemos usar el punto 1 de la demostración anterior, ¿no? Entonces, obviamente, todos los demás puntos pues, pertenecen a X y por lo tanto sus órbitas van a ser iguales. Entonces, si es igual, si todo el conjunto es igual a la órbita de un punto, como todos los demás puntos están contenidos ahí, entonces todas las demás órbitas deben ser iguales también entre sí y deben ser iguales a X mayúscula, ¿sí? Entonces, este paréntesis de aquí que podría sonar confuso, piénsenlo, pero es usando el punto 1 de la demostración anterior. Que el punto 1 de la demostración anterior implica que si es igual a, si todo el conjunto X es igual a una sola órbita, entonces es igual a todas las órbitas o a cualquier órbita, más bien dicho. ¿Sí? Entonces, exactamente qué es lo que dice aquí abajo, más bien, ¿no? Dice, si G actúa transitivamente en X, entonces para toda X y Y en X, pues las órbitas van a ser iguales, ¿no? Y van a ser igual a todo el X mayúscula. Entonces, una forma equivalente de clasificar una acción transitiva es decir esto, la acción va a ser transitiva si solo si para cualquier par de puntos en X existe un elemento del grupo que te lleva de un punto a otro. Piénsenlo así, ¿no? Entonces, de nuevo les digo que más o menos la imagen mental que pueden tener con estas acciones de grupos es que piensen que el grupo es algo que mueve a los puntos de X, ¿no? X consiste en puntos que están ahí flotando y los elementos del grupo los mueven de uno a otro, básicamente, ¿no? Entonces, que la acción sea transitiva dice que siempre dados dos puntos hay un elemento del grupo que te manda de uno a otro. Entonces, de hecho, todo esto de acciones de grupos y que estamos viendo ahorita tiene muchísimas aplicaciones y lo usa mucha gente que estudia sistemas dinámicos, sobre todo sistemas dinámicos discretos, ¿no? Porque hay como sistemas dinámicos continuos que son como ecuaciones diferenciales y no sé qué, pero en sistemas dinámicos discretos muchas veces son acciones de grupos, básicamente. ¿Y por qué son dinámicos? Porque ellos lo visualizan así, como son puntos moviéndose a través de la acción de un grupo. Ok, entonces, bueno, este es un ejemplo que básicamente revisamos los ejemplos de antes y calculamos quiénes son las órbitas, ¿no? Entonces, primero vemos la acción regular de G en G, que acuérdense, la acción regular izquierda es nada más multiplicación izquierda. Entonces, si tomamos un X en G, porque en este caso, acuérdense que X mayúscula es igual a G, entonces la órbita de X pues va a ser aplicarle puntito, que en este caso es a multiplicarlo nada más, ¿no? Y si tomamos un punto fijo y lo multiplicamos por todos los puntos de G, vamos a obtener G otra vez. Entonces, en este caso, la acción es transitiva. No se confundan, acuérdense, yo les dije las órbitas viven en X, pero para este caso particular, X es igual a G. Sí, acuérdense, para la acción regular izquierda, es la acción regular izquierda de G en G, entonces X es igual a G. Ok, la siguiente acción, de nuevo, X es igual a G, y la órbita, pues es aplicarle el puntito a una X fija, que en este caso aplicar el puntito es conjugar. Entonces, en este caso, las órbitas pues, van a hacer esto, son todos los conjugados de una X fija, y se llaman la clase de conjugación de X. Sí, eso no es como un nombre especial, pues, que reciben las órbitas en este caso. Luego, el siguiente ejemplo es la acción del grupo en sus clases laterales, que acuérdense que la acción del grupo es nada más multiplicar las clases laterales, ¿no? Multiplicar el representante. Entonces, finalmente, la órbita de una clase lateral, pues va a ser multiplicar esa clase lateral por todas las Gs posibles. Y es fácil ver que si multiplicas una clase lateral, pues por todos los elementos del grupo, aquí podrías obtener cualquier representante y pues va a ser de nuevo el conjunto de todas las clases laterales. Entonces, de nuevo, en este caso, la acción es transitiva, ¿sí? Porque nada más hay una sola órbita. Ok, ahora vemos la acción de conjugación en subgrupos. Esto es acuérdense, es lo mismo que conjugar, nada más que ahora los elementos, en lugar de ser elementos del grupo, van a ser subgrupos. Entonces, la órbita de un subgrupo, pues son todos los posibles conjugados de ese subgrupo. Y ya, se acabó, ¿no? Entonces, aquí la acción no es transitiva porque no sabemos
si todos los subgrupos del grupo son conjugados de un subgrupo específico, ¿no? Entonces, podría ser que sí, podría ser que no. Entonces, de hecho, en general no va a pasar así. Porque, por ejemplo, si toman el grupo trivial y lo conjugan, siempre les va el grupo trivial. Y si toman un grupo no trivial, siempre les va algo no trivial. Entonces, al menos siempre va a haber dos órbitas, ¿no? Siempre va a ser la órbita del grupo trivial y al menos otra órbita de un grupo no trivial. Sí, bueno, si es que hay grupo no trivial, ¿no? Supongamos que G es no trivial. Entonces, en este caso, la órbita se llama la clase de conjugación del subgrupo. ¿Ok? Entonces, bueno, es aplicar la definición. No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita. Sí, está bien la velocidad, no sé si me estoy yendo demasiado rápido, quieren que me vaya más lento. Bueno, de todas maneras, ya saben, si tienen preguntas después, pues con gusto. Y pues aquí está el material, ¿no? Para que lo revisen. Yo sé que ya ponen hasta memes en Facebook de que el profesor siempre dice, revise el PDF, joven. pero bueno, aquí en este caso, pues también, por eso estamos haciendo esto, ¿no? Es el momento de aprovechar las preguntas. Ok, entonces, la siguiente definición es la otra definición importante de esta sección, que es la definición de estabilizador. Entonces, de nuevo, tenemos un grupo que actúa en un conjunto X y el estabilizador, de nuevo, fijamos una X minúscula en X mayúscula y el estabilizador de esa X minúscula es el conjunto de todos los elementos del grupo, pues que estabilizan a esa X. Es decir, el conjunto de todos los Gs en G, tal que G puntito X es igual a X. Acuérdense, aquí de nuevo, la X minúscula está fija y la que están variando son las Gs. Pero a diferencia de con las órbitas, los estabilizadores viven en el grupo. ¿Sí? Acuérdense, las órbitas viven en el conjunto X y los estabilizadores viven en el grupo G. Porque aquí nos está diciendo, toma todas las Gs en G, tal que G puntito X es igual a X. ¿Ok? Entonces, pues bueno, esta proposición ya nos ayuda a recordar. Nos dice que siempre los estabilizadores de cualquier elemento van a ser subgrupos de G. Entonces, pues bueno, fácilmente usamos el test del subgrupo 1, por ejemplo. Vemos que la identidad está en el estabilizador de X porque, pues, ya sabemos por definición que la identidad no le hace nada. ¿Sí? E puntito X es igual a X. Ahora, tomamos dos elementos en el estabilizador. ¿Y qué significa que estén en el estabilizador? Pues significa que G puntito X va a ser igual a X y que H puntito X va a ser igual a X, ¿no? Porque G está en el estabilizador de X y H está en el estabilizador de X. Y ahora, pues, usamos propiedades de la acción, ¿no? Queremos demostrar que el producto va a estar en el estabilizador también. Entonces, G por H puntito X, usamos la propiedad B de acción de grupo para separarlo de esta forma. Y aquí H puntito X, pues va a ser X y luego queda G puntito X que va a volver a ser X, ¿no? Entonces, por lo tanto, el producto está en el estabilizador también. Y para demostrar finalmente los inversos, pues bueno, tomamos un elemento en el estabilizador, entonces implica que G puntito X va a ser igual a X y aplicamos G inverso de ambos lados. Entonces, el truco de siempre, ¿no? Aplicamos G inverso de ambos lados. De aquí, del lado izquierdo, juntamos la G inversa con G, se convierte en la identidad no hace nada, entonces del lado izquierdo nos queda X nada más, y del lado derecho nos queda G inverso. Entonces, esto ya nos está diciendo que G inverso pertenece al estabilizador de X. Ok. Entonces, bueno, vamos viendo ejemplos de estabilizadores, de las acciones de siempre, de las acciones de hace ratito también, ¿no? Entonces, primero la acción regular izquierda. El estabilizador, pues, sería el conjunto de todos los elementos. El estabilizador de una X minúscula sería el conjunto de todos los Gs en G, tal que G por X sea igual a X. Aquí cancelamos las X, porque estamos en la operación del grupo, y nos queda que G tiene que ser la identidad a fuerzas, ¿no? Entonces, el estabilizador de cualquier punto en la acción regular izquierda va a ser trivial. Luego, siguiente para la acción por conjugación. Para la acción por conjugación, pues sería el estabilizador de una X, son todos los elementos de G, tal que al conjugar esa X nos queda la misma X. Entonces, aquí despejando, nada más haciendo un simple despeje, vemos que el estabilizador de X son todos los Gs que conmutan con esa X. Y esto es algo que ya habíamos trabajado antes. Todos los elementos del grupo que conmutan con una X en específico,
es el centralizador, ¿sí? El centralizador de X. Entonces, se fijan aquí ya, con la acción por conjugación, ya obtenemos subgrupos importantes con los que habíamos trabajado antes, nomás que no sabíamos que estaban relacionados con una acción, ¿no? Acuérdense que arriba vimos que en la acción por conjugación, el kernel de la acción por conjugación es el centro del grupo. Aquí estamos viendo que el estabilizador de la acción por conjugación o los estabilizadores son los centralizadores y las órbitas son las clases de conjugación, básicamente. Luego aquí, bueno, vemos, consideramos ahora la acción del grupo en sus clases laterales y pues aplicamos la definición, ¿no? Va a ser el estabilizador de una clase lateral, son todos los elementos del grupo, tal que a la hora de multiplicar la clase lateral por ese elemento nos queda la misma clase lateral, ¿no? Entonces de aquí, pues en cierta manera, usamos el test de clases laterales, de igualdad de clases laterales, y despejamos a través del pertenece, como hicimos la vez pasada, y pues obtenemos esto, ¿no? Que el estabilizador de una clase lateral va a ser esta especie de, pues como doble clase lateral, ¿no? Por así decirlo. Y finalmente vemos el estabilizador de un subgrupo bajo la acción por conjugación en subgrupos. Entonces, el estabilizador de un subgrupo son todos los elementos de G, tal que a la hora de conjugar ese subgrupo nos queda el mismo subgrupo. Y esto se conoce como el normalizador del subgrupo, ¿sí? Todos los elementos, en cierta manera, si lo piensan, son todos los elementos del grupo que hacen que el grupo sea normal. Porque acuérdense que esta condición de aquí, precisamente, es una de las condiciones equivalentes a que el grupo sea normal, ¿no? O sea, el asunto es que el grupo H sería normal si esta condición se cumple para toda G en G, ¿sí? Pero aquí no sabemos si se cumple para toda G o no. Aquí estamos seleccionando, diciendo, pues tómate todas las Gs en el grupo que hagan que esta condición sí se cumple efectivamente. Sí, pero se llama el normalizador. Y pues es fácil ver que siempre H es normal en su normalizador. Y en particular, el grupo H va a ser normal en G si solo si su normalizador es igual a G. Bueno, esas son cosas así, pues se siguen por definición. Si quieren, ustedes después pueden pensar en ellas con calma, pero pues es sencillo, ¿no? Son las dos cosas. Una, que H siempre es normal en NH, en su normalizador, y dos, que H es normal en G, si solo si NH es igual a G. Ok. Bien, entonces, ¿alguna pregunta hasta ahorita? Dice aquí que ya se va a acabar en 10 minutos, pero igual alcanzamos a terminar. A ver, sí, porque ya nomás nos queda este teorema. Entonces, pues sí, vamos revisándolo y hasta nos va a quedar tiempo, yo creo, para preguntas. Sí, para los 40 minutos exactos, ¿no? Entonces, miren, este es el teorema órbita estabilizador, que básicamente es el que liga a los dos conceptos con los que se trabaja en esta sección, ¿no? Uno son las órbitas y otros son los estabilizadores. Y básicamente dice, tenemos cualquier grupo que actúe en un conjunto, siempre se va a cumplir esta ecuación de aquí. Para cualquier X minúscula fija, el tamaño de la órbita, de esa órbita, va a ser igual al índice del estabilizador en el grupo. ¿Sí? Acuérdense que el índice es el número de clases laterales. Pueden ser clases laterales derechas o pueden ser clases laterales izquierdas. No importa porque nosotros demostramos hace mucho que el número de clases laterales izquierdas siempre es igual al número de clases laterales derechas. Entonces siempre van a ser iguales. Y de hecho, esta ecuación de aquí es incluso válida cuando son infinitas, cuando la órbita es infinita y cuando el índice es infinito. ¿Por qué? Porque si se fijan en la demostración, la vamos a hacer definiendo una biyección. Entonces, siempre que hagamos la demostración definiendo una biyección, significa que es válida incluso para casos infinitos. ¿Sí? Si lo hiciéramos por conteo o por otras razones, entonces nomás sería válida para casos finitos, ¿no? Entonces, vamos a definir una biyección que vaya de la órbita al grupo, no al grupo cociente, al conjunto cociente, ¿no? Porque no sabemos si es un grupo, porque no sabemos si el estabilizador es normal, ¿sí? Pero este es el conjunto de clases laterales, nada más. Y nada más queremos ver que tengan la misma cardinalidad, es decir, que existe una biyección. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Hay una pregunta? ¿Perdón? Sí, no te escucho bien. Bueno, no sé si hay una pregunta o no, pero bueno, si hay una pregunta y no puedo escuchar, si quieren me pueden escribirla aquí por el chat también. Aquí ya lo tengo abierto por si hay algo. Ok,
Entonces, bueno, ¿cómo va a estar definida esta función phi? Pues tomamos un elemento de la órbita. Este es un elemento arbitrario de la órbita, el g puntito x, ¿no? Un elemento arbitrario de la órbita y le asignamos una clase lateral. Entonces, ¿cuál clase lateral? Pues esta, ¿no? Como la más lógica. La clase lateral g estabilizador de x. Ok, entonces vemos esta cadena de implicaciones. Dos puntos de la órbita, un g puntito x va a ser igual a un h puntito x, si solo si h inverso por g puntito x es igual a x, y esto se hace nada más aplicando h inverso puntito de ambos lados aquí, ¿no? Obtenemos esto de acá. Y esto es un sí, solo sí. Aquí, usando la definición de estabilizador, vemos que h inverso por x puntito x es igual a x, sí, solo sí, h inverso por g está en el estabilizador. Eso es por definición de estabilizador, ¿no? Porque el estabilizador son los elementos que lo estabilizan a esa x. Y aquí estamos viendo que esto lo estabiliza. Y usando el lema de igualdad de clases laterales, vemos que esto se cumple si solo si las clases laterales son iguales. Entonces, esta cadena de dobles implicaciones aquí arriba demuestra dos cosas a la vez. Demuestra que phi está bien definida y que es inyectiva, ¿no? Porque si nos vamos de aquí para acá, estamos viendo que si dos elementos del dominio son iguales, entonces sus imágenes van a ser iguales. Y si nos vamos al revés, aquí estamos viendo si dos imágenes son iguales, porque vean cómo está definido phi, ¿no? Estas son las imágenes. Si dos imágenes son iguales, entonces los inputs, los elementos del dominio, son iguales. Y eso es demostrar que es inyectiva. ¿Sí? Entonces, estas dobles implicaciones demuestran las dos cosas a la vez. Entonces, finalmente, nada más hay que mostrar que es sobreyectiva, lo cual está bien fácil, ¿no? Porque tomamos una clase lateral arbitraria, que tiene esta forma, y vemos quién va a ser su primimagen. Pues su primimagen va a ser g puntito x, ¿sí? Porque obviamente aplicarle phi a g puntito x nos va a dar g estabilizador de x. Entonces, por lo tanto, sobreyectiva. Entonces, ya, esta demostración de aquí dice que siempre hay una biyección entre la órbita y las clases laterales del grupo respecto al estabilizador. Entonces, esta es la observación precisamente de aquí, ¿no? Que el teorema es válido incluso cuando las órbitas son definitas, ya que la demostración se hizo construyendo una biyección. Entonces, bueno, este teorema es bastante relevante. Lo vamos a estar usando después en secciones posteriores cuando hablemos de teoría de Silo y todas estas cosas. Y pues en la tarea les pido que lo comprueben o sea, que lo comprueben es que en una acción particular ustedes van a sacar una órbita, van a sacar los estabilizadores y pues quiero que me digan si es cierto que el tamaño de la órbita es igual al tamaño al índice del estabilizador en el grupo. Acuérdense que para sacar índices, cuando el grupo G es finito, pues pueden usar el teorema de Lagrange, que es precisamente lo que dice, ¿no? Cuando G es finito, pues este índice es igual a la cardinalidad de G entre la cardinalidad del estabilizador. ¿Sí? Eso es exactamente lo que dice el teorema de Lagrange. Entonces, cuando el grupo G es finito, pues esto se puede simplificar, ¿no? Decir, el tamaño de la órbita es igual al tamaño de G entre el tamaño del estabilizador. Pero bueno, para enunciarlo de manera más general, aquí está, ¿no? Con índices. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta? No sé si ya le echaron un ojo a la tarea. Pues si no, échenle de una vez estos días. Le digo ya, la tarea es para el próximo... todavía les dije que creo que no es para la próxima semana todavía, es hasta el martes, ¿no? Sí, creo que la puse hasta el martes 12 de mayo. Entonces tienen un poquito más de tiempo, pues. Pero ya pueden empezar a echarle un ojo desde ahorita, ¿no? Con esto que hemos visto, pues ya casi la pueden resolver toda. La última sección que falta de este capítulo es aplicación al conteo de collares. Entonces, vamos a ver un problema súper particular en esta sección, ¿no? Y es contar cuántos collares no equivalentes bajo rotaciones se pueden fabricar con cierto número de piedritas y cierto número de colores, ¿no? Entonces, por ejemplo, vean esta imagen. Estos son collares con 4 piedritas y 2 colores, ¿sí? Y no equivalentes bajo rotaciones. Entonces, obviamente, este collar, pues si pusiéramos aquí puntito blanco y aquí puntito negro, pues sería lo mismo, porque es el mismo collar, nomás rotado, ¿no? Entonces, eso lo contamos como uno, no consideramos rotaciones. Y todos estos collares que aparecen en esta imagen son distintos, ¿no? Por ejemplo, de este collar de aquí, no podemos obtener el collar de al lado bajo ninguna rotación, porque aquí hay siempre una negra, una blanca, una negra, una blanca, y aquí hay 2 negras seguidas, 2 blancas seguidas, ¿no? Entonces,
por ejemplo, con 4 piedritas y 2 colores, hay 6 collares nada más. Entonces, esta pregunta parecería una pregunta fácil, pero en realidad está complicada la fórmula, ¿no? Si ustedes se revisan acá abajo está el teorema de cuál es la fórmula para contar collares. Es lo que dice este teorema de aquí. El número de collares no equivalentes que pueden fabricarse con Q colores y N piedras es igual a esto. Entonces, no es tan fácil deducir esa fórmula, ¿no? Y es lo que se va a hacer en toda la sección, básicamente. Y es una aplicación muy interesante de acciones de grupos. Que, de hecho, vamos a tener que ver algunos otros resultados, como el teorema este de Cauchy-Frobenius y estas cosas. Entonces, pues igual para el martes, vayan echándole un ojo a esta sección. Está un poquito, yo creo que más complicada que las anteriores. Pero bueno, pues si le dan una leída antes, a lo mejor ya se les facilita más. Y pues el martes terminaríamos con esto de acciones de grupos. Luego el jueves no habría clase en línea. Lo voy a dejar para que ustedes trabajen la tarea. El martes es la entrega de la tarea. Y yo creo que a lo mejor hasta el jueves ¿qué día? Hasta el jueves 14 empezaremos a ver el tema de Silo, de teoría de Silo. Entonces ahorita por lo pronto el martes 5 de mayo sí hay clase en línea, que sería a las 11, igual. Yo de todas maneras voy a subir el video, ¿no? Pues si por alguna razón que quieren verlo después o lo que sea, o si no pudieron estar en ese momento, pues bueno, voy a subir el video para el martes 5, trabajen la tarea y continuamos el jueves 14, ¿sí? ¿Pues alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Oye, Profe, profe. Sí. Bueno, yo tengo una duda del primer ejercicio de la tarea. Sí, ok. A ver, déjame ver. A ver, si quieres, espérame. Dice aquí ya que nos queda menos de un minuto, entonces para que no se vaya a cortar, si quieren, nos salimos y volvemos a entrar y vemos ya dudas específicas de la tarea, ¿sí? Entonces, los que tengan Ok. dudas, ahorita entren de nuevo, ¿ok? Bueno. Gracias. Ok. Espérenme, entonces déjenme ver cómo me salgo.